hoy. El abogado y empresario Abelardo de la Espriella gana la mayoría de votos en la segunda vuelta electoral en Colombia. Como presidente electo, promete gobernar sobre los pilares de Dios, patria y familia. ¿Cuáles fueron las claves de la victoria de Espriella? Analizamos los factores del triunfo en las elecciones presidenciales en Colombia. Bolivia empieza a volver a la normalidad tras el estado de excepción que permite despejar carreteras bloqueadas por las protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz. Analizamos los efectos del estado de emergencia en Bolivia para el restablecimiento del orden, la gestión del gobierno de Rodrigo Paz y los movimientos sociales en su contra. León XIV visita la tumba de San Agustín y la sede en Roma del Programa Mundial de Alimentos, donde exhorta a los gobiernos a dedicar más recursos para combatir el hambre. Hola amigos, un gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no estará con nosotros el día de hoy. En la fiesta de Santo Tomás Moro empezamos las noticias desde Colombia, que amaneció este lunes con un nuevo presidente electo, tras las elecciones de segunda vuelta este domingo. Se trata del abogado y empresario Abelardo de la Espriella, quien según el preconteo se impuso por margen inferior al 1% de votos frente al senador de la izquierda Iván Cepeda. Mientras avanza el escrutinio oficial, el país enfrenta el desafío de superar una profunda polarización política y social. Nuestra corresponsal Lida Lozada nos cuenta. Tras 4 años del gobierno de Gustavo Petro, el primero de izquierda en la historia reciente del país, los colombianos optaron por un giro hacia la derecha con la elección de Abelardo de la Espriella, conocido durante la campaña como el Tigre. Esta es la noche que marca el inicio de una nueva historia para la nación. La noche en la que empieza una nueva era. Un cambio de orden. La patria, milagro. El abogado penalista de 47 años está casado desde hace más de 17 años con Ana Lucía Pineda, con quien tiene 5 hijos. Nacido en Bogotá y criado en la región Caribe del país, fundó su propia firma de abogados, desde la que defendió a controvertidos personajes, entre ellos paramilitares. También diversificó sus negocios en los sectores inmobiliario, de licores y gastronómico. Su discurso, sustentado en los pilares Dios, patria y familia, marca una transformación personal que fue clave durante su campaña. Pasó de identificarse como ateo a declararse creyente tras una pérdida familiar. En 2026, fundó el movimiento Defensores de la Patria para impulsar su proyecto denominado La Patria Milagro. Que Dios bendiga para siempre a la República de Colombia. Que viva Colombia libre. Que viva la democracia. Mientras Abelardo de la Espriella dominó buena parte del interior andino, los llanos orientales y el eje cafetero, Iván Cepeda consolidó su respaldo en Bogotá, la región Caribe, el Pacífico y varias zonas del sur del país. Y este país lo que necesita es oportunidad de trabajo para las personas de bajos recursos, y qué mejor que los empresarios. Durante la campaña de la Espriella había asumido el compromiso de defender la vida y la familia, por lo que miembros de la bancada Provida del Congreso también celebraron la victoria. País donde la vida se defienda con todas las fuerzas, desde la concepción hasta la muerte natural, donde nuestros niños vuelvan a ser sagrados, donde se respete nuestra fe, donde la familia sea el tesoro más grande que tenemos. En su primer discurso como presidente electo, de la Espriella afirmó que iniciaría su gobierno convocando la unión y a la reconciliación. Eso sí, advirtió su mano dura contra narcotraficantes, subversivos y contra la corrupción. No habrá vencedores ni vencidos. No habrá retaliaciones. No habrá persecuciones. Porque en democracia no existen enemigos irreconciliables. Existen compatriotas que piensan diferente. Pero que tienen exactamente los mismos derechos que nosotros. Las próximas horas serán decisivas para la estabilidad del país. Que nadie permita que la diferencia se convierta en odio. Hoy comienzan a conocerse los resultados. Mañana Colombia continuará
y necesitará más personas que construyan puentes y no que construyan muros. La victoria de Abelardo de la Espriella también generó reacciones en el escenario internacional que vinculan el resultado con un nuevo giro político en América Latina, uno que tiene su agenda centrada en la seguridad, la defensa de los valores tradicionales y la crítica de los gobiernos de izquierda, entre ellos la del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de su secretario de Estado, Marco Rubio. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Pues ya tenemos los resultados de las elecciones en Colombia y queremos saber más de lo que significa la aparente victoria del candidato de la Espriella. Para justamente responder esas preguntas estamos con Demar Córdoba Salamán, que él es periodista, abogado, docente universitario y analista político. Demar, bienvenido al programa. Muchas gracias, Eddie. Un saludo a todos ustedes, a toda la teleaudiencia que nos acompaña hasta ahora. Pues dígame, por favor, ¿cuál es la principal explicación de la victoria preliminar de Abelardo de la Espriella en su opinión? Mire, la explicación concreta es que Colombia se cansó de este socialista Gustavo Petro, que nos proponía otros 4 años de socialismo y comunismo al lado de Iván Cepeda. Colombia es un país próspero, rico, que quiere libertad y que está hastiado del narcotráfico, de la minería ilegal y de los grupos criminales que hoy campean en Colombia gracias a la política de paz total de Gustavo Petro, que, ojo, televidentes, se llama política de paz total, pero de paz no tiene absolutamente nada. Solo en lo que va del año 2026 hemos reportado más de 65 masacres en Colombia. En lo que Petro lleva de gobierno han matado a más de 1.300 personas en diferentes lugares del país. Entonces Colombia está cansada de una gran mentira, de un comunismo grosero que lo que busca es llevarnos a perder libertades individuales y a llevarnos a la muerte y al exilio, porque de Colombia se ha ido mucho ciudadano temeroso de lo que podía pasar con nuestro país, porque no crean, hemos temido que nos convertamos en la próxima Venezuela. En efecto, ¿cuál piensa usted será el principal desafío que enfrentará de la Espriella al asumir la presidencia? El principal desafío, se los voy a dar en orden, es el de la seguridad. Necesitamos volver a combatir a los grupos terroristas. Gustavo Petro los sentó en mesas de diálogo dizque para hablar de paz. Hoy Colombia tiene más de 27.000 terroristas en armas, tanto de las FARC, del ELN, Clan del Golfo, Tren de Aragua, entre otros tanto. Algunos dicen que hay 800 bandas criminales en Colombia y lo que está clamando el país es seguridad. Y segundo, que se restablezca el sistema de salud, que hoy es una vergüenza. Pasamos de tener el tercer sistema de salud más importante de América Latina a tener uno de los peores sistemas de salud en el país. ¿Y a qué se debe justamente esa decadencia del sistema de salud que usted dice de lo que era a lo que es ahora? Miren, esta decadencia se debe a que Gustavo Petro decidió nacionalizar el sistema de salud y tomó como ejemplo a Venezuela y a Cuba. ¿Qué tal? Tomando como ejemplo a Venezuela y a Cuba, donde la gente se muere como se mueren en Colombia el año pasado. En el año 2025 murieron más de 2.500 personas por falta de acceso a medicamentos. Eso hace parte de este revés electoral que sufre Gustavo Petro, a pesar de que en amplias zonas del país, como lo hemos descubierto en el proceso que hemos hecho de el preconteo y análisis electoral, a pesar de que hubo estructuras terroristas que obligaron a votar por Iván Cepeda. ¿En qué regiones? Ustedes hagan la cuenta y revisen el mapa. En la región Pacífico, en el Chocó, en Nariño, en el Valle, en el Cauca y en el Putumayo. Iván Cepeda tuvo una votación histórica para una persona de extrema izquierda que poco conocen. Y es allí donde operan las guerrillas que durante meses estuvieron obligando a los campesinos que tenían que votar por el candidato de Gustavo Petro. ¿Qué mensaje cree que deja esta elección a quienes buscan construir una Colombia que defienda simultáneamente la vida, la familia, la paz y la justicia social? Mire, este es nosotros somos en más de un 70% cristianos, católicos, creyentes en Colombia. Nosotros somos un país conservador, somos un país trabajador, nosotros somos un país que exige justicia, que no quiere vivir más de la sombra del comunismo. Y el mensaje es claro, Colombia quiere volver a lo básico, a los principios judeocristianos que nos formaron como sociedad. Colombia quiere dejar atrás la chabacanería, la mediocridad, la corrupción de Gustavo Petro, porque debo decirlo, en la historia, yo llevo 25 años cubriendo temas políticos, en la historia reciente de Colombia nunca hubo un gobierno más corrupto que estos de la extrema izquierda en el poder. Así que el mensaje es claro, es de apertura al mundo, de apertura al conservadurismo internacional, de apertura a la defensa de la vida,
de apertura a la defensa de la familia y de opresión directa contra los criminales que nos tienen, hoy a Colombia la tienen oprimida, muchos de esos en el país. Tanto así que obligaron a votar por Cepeda en amplios sectores. Increíble. Señor Demar Córdoba Salamanca, muchas gracias por habernos ayudado a entender justamente el resultado de estas elecciones en Colombia. Estaremos muy atentos a lo que sucede en las siguientes semanas en el país. Muchas gracias y les anticipo, seguramente en 2 días oficialmente el Consejo Nacional Electoral dará el resultado final, que debo anticiparles, ya lleva el 99% el sistema de escrutinio y no ha habido variación. Sigue ganando Abelardo de la Espriella por más de 250.000 votos. Así que en un par de días a lo sumo ya será oficial en documentos que se diga que Abelardo de la Espriella es el presidente electo de Colombia de aquí al 2030. Todo parece muy claro. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. A ustedes muchas gracias por la invitación. Por otro lado, tras el estado de excepción en Bolivia desde el sábado, que implica la participación de militares para el orden público y prohíbe bloqueos de carreteras, se logró desbloquear varias vías y más de 5.000 transportistas retomaron sus rutas, informó el Ministerio de la Presidencia. Aunque algunos caminos permanecen bloqueados hasta hoy en el departamento de Cochabamba, según la administradora boliviana de carreteras. La medida refrendada por la Asamblea Legislativa se ejecuta tras más de 50 días de protestas de diversos sectores que exigían mejoras y la renuncia del presidente, impidiendo el paso de alimentos, medicamentos y combustibles, reporta Associated Press. El episcopado boliviano pidió a los sectores movilizados evitar enfrentamientos. El administrador apostólico del ordinariato castrense, Monseñor Pedro Fuentes, llamó este domingo a poner fin a los conflictos que dañan el país. Así que tras 50 días de toma de carreteras que hacían imposible el tránsito de medicamentos y alimentos en Bolivia, el presidente, con el apoyo de la legislatura, ha decidido declarar el estado de excepción que permite que las Fuerzas Armadas ayuden en el mantenimiento del orden. Para saber cómo está la situación en Bolivia, estamos con Carlos Cordero, él es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Católica Boliviana. Señor Cordero, bienvenido al programa. Muy buenos días, un saludo cordial desde La Paz, Bolivia. Después de 50 días, efectivamente, decisiones gubernamentales, primero, acuerdos políticos con la Central Obrera Boliviana y otros grupos movilizados, permitió luego inmediatamente la aplicación del estado de excepción. Luego de 3 días de ejecutada esta medida, el país ha sufrido un cambio radical importantísimo. Se han desbloqueado más del 90% de los puntos en conflicto. Solo quedan unos cuantos que están circunscritos en la zona del Chapare, el trópico de Cochabamba, en el centro del país, que constituye una especie de anillo de protección donde se encuentra el expresidente Evo Morales. Otro de los efectos importantes del levantamiento de estas medidas de presión ha sido el rápido disminución de los precios de la canasta familiar, el ingreso de combustibles y en términos generales la tranquilidad y la pacificación del país. La medida que tenía los augurios de que podía generar una espiral de violencia, pues ha ocurrido todo lo contrario. El país ha recibido el desbloqueo con algarabía y con muestras de alivio en muchos puntos y en distintos sectores de la sociedad boliviana. Bueno, uno piensa, claro, como que usted decía, el peligro de un tipo de enfrentamiento, pero evidentemente la población boliviana ha decidido que basta de este tipo de tácticas, de este tipo de medidas, pero no es posible aún dar por descontado el componente político de este bloqueo que paralizó Bolivia. Evidentemente, el pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz ha sido una demanda estrictamente política que no tenía pues una causa justa, argumentos que pudieran apoyar este pedido extremo.
El gobierno se ha mantenido, no ha renunciado, porque ha contado con el apoyo de gobiernos del concierto internacional y también apoyo interno de los ciudadanos que no querían la ruptura del orden constitucional ni del sistema democrático. En la actualidad, la Central Obrera Boliviana, que es la que liderizó estas movilizaciones después de haber sellado un acuerdo para el levantamiento de estas medidas, pues ahora está enfrentando una crisis interna y una pugna con las organizaciones sindicales campesinas por el liderazgo de la oposición ciudadana o de las organizaciones políticas frente al Estado y frente al gobierno. Esta crisis interna de alguna manera debilita a los movimientos sociales y también muestra la fortaleza del sistema democrático y también colateralmente la fortaleza del gobierno de Rodrigo Paz, que no ha cedido ante la presión de renuncia y tampoco puede atribuírsele al gobierno ningún muerto ni hechos de violencia o uso desproporcionado de la fuerza del Estado contra la sociedad. En efecto, lo que usted dice demuestra muchísimo juicio y esperemos que Bolivia, habiendo pasado por ese trance, pues salga ello fortalecida para poder afrontar con la debida mesura y sensatez todos los desafíos que enfrenta la nación boliviana tras tantos años de manejos cuestionables. Señor Carlos Cordero, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Pues un saludo cordial a todos ustedes. Hacemos una pausa y al volver, León XIV visita la tumba de San Agustín y la sede en Roma del Programa Mundial de Alimentos, donde exhorta a los gobiernos a dedicar más recursos a combatir el hambre. Además de Roberto Aleón, un nuevo libro sobre el Papa nos presenta a un Robert Prevost abierto, disponible, motivador como formador agustino y como amigo por más de 3 décadas. Entrevistamos al autor. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Es lunes y han sido muchos los mensajes que el Papa León XIV nos ha dejado este fin de semana. El pontífice, lo recordamos, visitó este sábado Pavia, donde están los restos de San Agustín. Informa nuestro corresponsal Javier Romero. Esta fue la imagen de la visita a Pavia. El Papa ha venido de los agustinos rezando ante los restos de San Agustín. Minutos antes el Papa recordó que el santo de Hipona tiene mucho que decir a los cristianos de hoy. Su pensamiento, la historia de su conversión, su espiritualidad, nos recuerda el valor del primado de la interioridad. No salgas fuera, vuelve a ti mismo. La verdad vive en el hombre interior. Aunque el Papa también dejó reflexiones pastorales, combatir la secularización con fe, evitar actitudes pesimistas y tener la valentía de dejar viejos esquemas. Se lo recomiendo en primer lugar a los sacerdotes, que a veces pueden sentir dispersión interior, cansancio por las muchas inconveniencias. Y se lo recomiendo también a los religiosos y religiosas, que conocen el trabajo que supone actualizar el carisma al que pertenecen. El domingo el Papa rezó el Ángelus en la plaza. Al terminar, recordó que el día anterior se había celebrado el 75 aniversario del principal tratado internacional que define qué es un refugiado. Ninguno debe mirar a otro sitio ante quien busca protección y seguridad. En la misma línea se pronunció el Papa al día siguiente. Visitó la sede de Roma del Programa Mundial de Alimentos. Allí pidió que los gobiernos dediquen más recursos a combatir el hambre y que se simplifiquen los procesos para mandar ayuda humanitaria. Implementar este llamamiento de modo eficaz requiere reducir la burocracia innecesaria para que la transparencia y la rendición de cuentas sirva a la gente más que impedir su asistencia. El Papa también intercambió un saludo con los miembros de la Fundación Jérôme Lejeune, el médico católico descubridor del síndrome de Down, y que con dolor observó cómo su descubrimiento se usó para abortar niños afectados. El Papa pronunció duras palabras contra los doctores que traicionan su cometido de defender la vida.
Un médico nunca debería permitirse, basándose en algoritmos de laboratorio, decidir sobre la vida de tal embrión o de tal persona mayor. La medicina nunca podrá convertirse en sierva de la muerte programada. La jornada dejó algunas escenas entrañables, como el encuentro del Papa con trabajadores del Programa Mundial de Alimentos, su saludo a las familias de los trabajadores y el encuentro que tuvo con los niños que participan en el campamento de verano para hijos de empleados del Vaticano. En Roma, Javier Romero, EWTN Noticias. En Perú, la incertidumbre por la espera de los resultados oficiales de la elección presidencial ha sido matizada por la reciente noticia de la próxima llegada del Papa a este país en noviembre, concitando alegría y esperanza entre los peruanos. Conmemorando el primer aniversario de su pontificado, entrevisté a uno de los amigos más cercanos del Santo Padre. Veamos. Estamos en la línea con Armando Jesús Lovera, que es un amigo del Papa León XIV ya por más de 35 años y ha publicado un libro de Roberto a León sobre esta cordial amistad. Armando Jesús, bienvenido al programa. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad que me dais para poder hablar un poco sobre un amigo que es alguien importante en mi vida y lo considero una bendición. Una persona que me ha ayudado a ver el rostro de Cristo en los demás y en la vida misma. Pues cuéntenos cómo comenzó esta cordial amistad. Pues en el año 91 yo quería ser agustino como él. Soy de Iquitos, Perú, y los agustinos de Iquitos me enviaron a Colombia para profundizar en este proceso de discernimiento vocacional. Estando en Colombia, el padre Roberto llegó con 5 chicos que iban a iniciar el noviciado y él se presentó allí, nos presentaron y nos habló un poco de su trabajo pastoral que realizaba, de los retos que había. En ese tiempo nos interesaba a nosotros, digamos, cómo iba el Perú en el año 91, porque era una situación pues inestable, los religiosos tenían amenazas, de hecho él su comunidad lo tenía. Y nos comenzó a contar, por un lado, cómo afrontaron en su momento el Fujishock, qué dinámicas promovieron en su parroquia y también cómo estaban afrontando el tema de la violencia de Sendero Luminoso, MRTA, a nivel, digamos, comunitario, de una reflexión o discernimiento agustiniano. ¿Qué diría usted que ha caracterizado su amistad con el Papa León a lo largo de esos 35 años? Creo que es una persona muy abierta, disponible y sobre todo que te ayuda en este caso él fue mi formador, como formador me ayudó a dar lo mejor de mí, a encontrar lo mejor de mí y desde lo mejor que uno puede tener, ofrecer a los demás para el servicio, para el bien común, para la construcción desde la fe de la iglesia y de comunidad. ¿Qué podrán encontrar los lectores en este libro que usted ha escrito de Roberto a León? Lo que presento es a un amigo. Ahora es un papa, es un agustino, es el papa, es un amigo agustino de hace mucho tiempo y lo mío era presentar eso. La gente, cuando lo eligieron, muchas personas me preguntaban quién es, cómo es y yo lo que quise describir es un amigo. Su amigo más importante que ha dado fundamento a su vocación y a su misión es sin duda Jesucristo. Pero desde pequeño, desde jovencillo, 14 años, entró a formar parte de la comunidad agustiniana y por los agustinos ellos viven en comunidad, como amigos, teniendo un alma sola y un solo corazón. Y yo creo que todo este proceso de vivencia comunitaria va a impregnar su ministerio. Su ministerio, su servicio a la iglesia va a ser desde la vivencia de la amistad en Jesús, desde la vivencia de la amistad en comunidad, desde la vivencia de la amistad con los pobres, porque mirar a los pobres no es mirarlo de arriba hacia abajo. Alguna vez le preguntaron, mira, los pobres, los ricos. Una niña preguntó así, ¿qué hacemos con los pobres? Él dijo, mira, las divisiones lo hacemos nosotros, todos somos hijos de Dios.
migrante, no inmigrante, los que tienen, los que no tienen, los que creen, digamos, que la iglesia tiene que ser más progresista o los que tienen que ser más conservadora, porque también hasta eso me preguntan, bueno, este papa ¿qué es? Progresista, moderado, conservador. En realidad es, como todos, un hijo de Dios, una persona que ha sentido la llamada de Jesucristo a servir y está dando una respuesta generosa a esa llamada. Pues hermano Jesús, gracias por permitirnos acercarnos a la figura, a la persona del Papa León XIV en ocasión de su aniversario, gracias a la fecunda y larga amistad que ha tenido con él. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. A vosotros, muy amable. Y eso es todo, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.